Actualidad y perspectivas del cultivo de sorgo. Es auspiciado por KWS, Vos elegís, genética y agronomía al servicio del productor. ¿Quién hace a quién? YPF Agro. Estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar. Advanta, ciencia moderna, valores tradicionales. Bolsa de Comercio de Rosario. Subite al podio de los rindes con maíces AK y Profértil, vida para nuestra tierra. Buenos días, mi nombre es Vicente Trucillo y junto acá con Carlos Sosa vamos a estar moderando el panel de sorgo dentro del Congreso de Maizar 2021. Bueno, queremos agradecer a Maizar por la invitación y la idea de este panel es tratar de analizar el presente y las perspectivas del cultivo de sorgo. El año pasado, debido a distintas circunstancias, entre esos los precios, los pronósticos climáticos, las características intrínsecas del cultivo de sorgo, hubo una gran demanda, hubo, creemos, un importante crecimiento de área. Nosotros estamos viendo desde el sector semillero que ha habido una demanda importante en lo que es semilla, especialmente para lo que es grano, y presumimos también que parte de este crecimiento se dio en una zona como es un avance del sorgo hacia la zona núcleo, y esto trajo aparejado tal vez una incorporación de tecnología a un cultivo que normalmente tiene tecnología media. Pero para conocer un poco más en profundidad este tema, quisiéramos consultar en este caso a la ingeniera agrónoma Daniela Rejeiro, que es analista agrícola del Departamento de Investigación y Prospectiva de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Y bueno, un poco ya escuchaste la pregunta, si nos podés comentar algo al respecto. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Con la idea de contarles más que nada cómo fue la evolución del área sembrada, el rendimiento y la tecnología aplicada en sorgo granífero. Bueno, con respecto al área sembrada, como vemos en el gráfico de nuestra izquierda, se puede ver la evolución del área sembrada en las últimas 5 campañas. De la campaña 19-20 a la 2021, hubo un aumento un 27%, habiéndose sembrado 950.000 hectáreas. Cuando queremos ver este porcentaje de crecimiento por regiones, nos vamos a este mapita y vemos que todas las regiones aumentaron el área implantada en la última campaña. Se ven 3 regiones, que es el sudeste de Buenos Aires con un 63% de incremento, el núcleo sur con un 43% y el sur de Córdoba con un 40%. Bueno, por otro lado, en el mapa de la derecha se puede ver en hectáreas el sorgo implantado. Se ve que la región Chaco-Formoseña ocupó casi un cuarto de todo el área, siendo 150.000 hectáreas implantadas. Por otro lado, el norte de Santa Fe implantó 175.000 hectáreas y el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa 93.000 hectáreas. Cuando vemos en sí el rendimiento, ya sabemos que todavía no se terminó de cosechar, entonces es un rendimiento estimado, ¿no? El de la campaña 2021. Pero hay un incremento de 2,2 quintales por hectárea. Lo que podemos decir es que, a pesar del problema del pulgón que tuvimos en el norte de nuestro país, la producción se va a mantener estable o va a aumentar, ya que se sembró más superficie y los rendimientos fueron muy buenos en el oeste del país. Para llegar al rendimiento necesitamos entender, bueno, qué tecnología fue aplicada. Y en este caso tomamos los datos del RETA, el Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada. Es importante, como ustedes verán, la última campaña es la 19-20. ¿Por qué? Porque el relevamiento de tecnología agrícola se realiza a campaña cerrada, es decir, una vez que ya se cosechó. Por tal motivo no tenemos los datos de la campaña 2021 todavía.
pero tomando estos últimos datos, vemos que el 54% fue bajo un nivel tecnológico bajo, el 44% un nivel tecnológico medio y el 2% un nivel tecnológico alto. Les aclaro que el nivel tecnológico para nosotros es un concepto que incluye tanto la utilización de insumos como las prácticas de manejo empleadas. Es la conjunción de estos dos aspectos. Entonces, cuando nosotros preguntamos por el nivel tecnológico, les preguntamos a nuestros colaboradores, bueno, ¿y qué variables definen el tecnológico? Y para la campaña 19-20, las variables mencionadas fueron, bueno, los fertilizantes, los híbridos, el ambiente, los herbicidas, el precio. Nosotros, esto es de la campaña 19-20, nosotros siempre vemos en los relevamientos es frente a un incentivo como puede ser el precio, hay un aumento en la superficie sembrada, pero también hay un aumento en la tecnología aplicada. Entonces, asumimos o pensamos que la tecnología aplicada va a ser mayor para la campaña 2021. Pero para no quedarnos con esta idea media remota, en estas últimas semanas acompañamos nuestro relevamiento con unas preguntas vinculadas al sorgo para ver cómo ha ido la campaña 2021 en función de la 19-20 y cómo proyectan que va a ser la 21-22. Bueno, de esto surgieron varias ideas. Principalmente en la campaña 2021 nos dijeron que el precio había ayudado mucho a que se implantara, a que se sembrara más sorgo. Bueno, la tecnología IMI había sido fuertemente adoptada. El sorgo es una gramínea que favorece la rotación y el clima en este caso fue un factor que trajo dos aspectos. Una disminución en el rendimiento, pero tuvo mejor adaptación que otros cultivos. Bueno, finalmente también nos mencionaron el problema del pulgón de la caña de azúcar. Hay una demanda de tecnología en el mercado vinculada al sorgo y una limitante fue la disponibilidad de semillas. Bueno, cuando a los colaboradores le preguntaron, ¿y cómo cree que va a ser la campaña 21-22 en función de la 20-21 y de la 19-20? Bueno, si el precio se mantiene, vamos a seguir sembrando, dijeron. La experiencia con el pulgón actualmente es positivo porque ya la tenemos, sabemos cómo manejarlo. Seguimos tratando de mejorar la tecnología, siempre aparece esta incertidumbre del contexto político que puede ir para arriba o para abajo, tirar nuestra flecha para arriba o para abajo, y también volvieron a remarcar la disponibilidad de semillas como una limitante. En conclusión, cuando hagamos nuestro relevamiento RETA, lo que esperamos encontrar es una disminución del nivel tecnológico bajo para la campaña 2021 en detrimento de un aumento del nivel tecnológico medio o alto. Y esto se va a ver reflejado en el tratamiento de semillas, en los híbridos utilizados, en la fertilización aplicada, bueno, y entre otras variables. Así que les agradezco por este espacio y bueno, espero que haya sido de utilidad. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, muy valiosa la información que nos estuviste compartiendo. Y para complementar esta información tan valiosa, queremos aportar con Carlos que se constató en esta última, en la campaña anterior 2021 de la que estamos hablando, un incremento importantísimo en la demanda de semilla tratada con Safener, el concept, que permite el uso de graminicidas como metolaclor para controlar gramíneas en la preemergencia. Y también una demanda insatisfecha, reforzando un poco lo que decía Daniela, de semilla de híbridos con tecnología de resistencia a herbicidas de las imidazolinonas para controlar malezas tanto en preemergencia como en posemergencia del sorgo, lo cual está revelando un nivel tecnológico francamente superior al que se venía utilizando. Además, y como un dato folclórico, un anecdótico, la casi inmediata respuesta al comunicarse la alerta por la aparición de una nueva plaga, como lo fue este verano el caso del pulgón de la caña de azúcar por los productores que habían sembrado sorgo a lo largo y ancho de la Argentina, rápidamente aplicaron insecticidas y salvaron así muchos de los cultivos y sus negocios,
lo cual revela que el nivel tecnológico está, digamos, está siendo muy permeable de que podamos avanzar en el nivel tecnológico y de ahí superar los rendimientos y así mejorar las perspectivas del cultivo. También otro factor que decíamos que pesó mucho a la hora de tomar decisiones fue el pronóstico climático a mediano plazo, que estamos en contacto ahora con la licenciada en Ciencias de la Atmósfera, magíster Natalia Gattinoni. Natalia es integrante de un grupo de trabajo en el Instituto de Agua y Clima que funciona en el INTA Castelar. Natalia nos comentará a qué pasó en la campaña 2021 como pronóstico y respecto a qué perspectivas tenemos de la misma manera para la próxima campaña 21-22. Natalia. Hola Carlos, hola Vicente. Bueno, gracias por invitarme y voy a compartirles acá la pantalla con mi presentación. Bueno, comencemos entonces con mi aporte a la charla. Como bien decías, la idea es poder hacer un repaso de las condiciones climáticas de la campaña y terminar con las perspectivas climáticas para los próximos meses. Y como lo destacabas, una de las cuestiones climáticas en la campaña fue que uno de los fenómenos más destacados que explica las precipitaciones en nuestro país, el fenómeno del Niño, oscilación del sur, con su nombre completo, más conocido como el Niño, ha tenido su fase fría, la Niña, con intensidad de moderada a intensa. Esto es bien sabido, ya muchos lo saben, pero bueno, veamos, porque dio curiosidad un poco de ver cómo se veía a esta misma altura los pronósticos de este fenómeno, que no es el único que explica las lluvias, pero es el más principal, ¿sí? ¿Cómo se veía en mayo a esta altura? Esta altura del año presenta una cierta incertidumbre, los pronósticos, mayor que en otra época del año, pero igualmente uno podía ver. Miren, les traigo acá este gráfico que es la probabilidad de ocurrencia de cada una de las fases de este fenómeno, y que puede ser la niña, neutral o niño. En el eje horizontal están los trimestres. Y si nosotros mirábamos en esta altura del año lo que podíamos ver más que nada, y vamos a fijar nuestra atención en las líneas grises y las barras grises y azules, que son la probabilidad de neutral y de niña. Veíamos entonces que teníamos más del 40% de probabilidad en que esté entre estas dos fases, más que nada. Si pasamos al mes de agosto también, siguiendo un poco con el monitoreo, como debemos hacer todos los años con estos fenómenos climáticos, también la probabilidad era siempre mayor entre niña y neutral, pero ya con un 60% de terminar el año con un fenómeno de la niña instaurado. Y si seguíamos mirando estos pronósticos de probabilidades a partir de centros internacionales y veíamos ya en octubre qué es lo que nos preveía con un fenómeno de la niña ya instaurado, ¿no? Por eso las barras azules que ya superan el 70 y el 80%, pero si a esta altura de octubre queríamos ver cómo seguía el año o cómo iba a finalizar la campaña, ya teníamos un 70% de continuar en esta fase niña y que efectivamente fue así, continuó en esta fase neutral, en esta fase niña. Y decíamos que las niñas y el fenómeno del niño incide sobre las precipitaciones en cierta manera y en manera general. No siempre lo hace de la misma manera, pero veamos en los meses de diciembre, enero y febrero cómo fueron las precipitaciones en estos meses destacados de la campaña. Y aquí les traigo unos mapas con información de estaciones meteorológicas oficiales. No son el dato de lluvia en sí, la precipitación de diciembre en sí, sino que es la lluvia de diciembre comparada con el dato histórico de cada una de las regiones. Los colores, en la barra de colores, lo que podemos ver son los porcentajes en rojo de precipitación deficitaria. Y en azul, cómo fue la lluvia de diciembre con respecto al histórico y que nos indica valores en exceso, vamos a decirlo. Diciembre, en general, sobre el centro y norte de nuestro territorio, en especial sobre el área agrícola, estuvo enmarcado en un mes con lluvias deficitarias, con un 20 y un 60% por debajo de los valores históricos. Pasamos a enero. Enero revirtió la situación, un mes que dio lluvia en alguna de las provincias, continuó el déficit en otras,
pero nuevamente en febrero vuelven a ser deficitarias las precipitaciones, ahora con porcentajes que en algunas zonas estuvo en aumento, ¿no? Tenemos menos del 60% de lluvia, en algunos lados menos del 80% de lluvia esperada como normal para febrero, ¿no? Este fue el panorama de precipitaciones y un repaso rápido de las condiciones climáticas. Pero vamos ahora a explorar un poco las perspectivas para los próximos meses en cara a nuevas campañas. Entonces, brevemente, recuerden que este fenómeno del Niño Oscilación del Sur involucra tanto lo que pasa en el océano con lo que pasa en la atmósfera. Estas dos partes de este sistema climático se acoplan y genera este fenómeno que se va monitoreando de manera seguida, semanalmente y mensualmente también, especialmente con índices que tienen en cuenta estas dos, temperatura de la superficie del mar y la presión atmosférica, en el Pacífico ecuatorial. Ahí les traigo un gráfico donde ustedes pueden ver América y donde en este rectángulo rojo es una de las áreas principales donde uno fija su atención, más allá de todo lo que está indicado en esto que también lo tenemos en cuenta, ¿no? Así que veamos un poco, y de manera visual, más que nada por decirlo nuevamente, y mostrarles algunos ejemplos. ¿Cómo fueron las niñas y reflejándolo en el océano? ¿Cómo se comportó el océano en esta última niña? En colores azules están las aguas, que son más frías, ¿sí? Miren, comparémoslo con las niñas anteriores, de 2010-2011. También aguas más frías, ¿cómo caracteriza este fenómeno mirándolo desde el océano? Y si vemos ahora lo contrario, la fase niño, ¿cómo se ven las aguas? Más cálidas, colores más rojos. ¿Y cómo estamos hoy? Hoy estamos en un océano que tiene temperaturas frías, pero dentro de todo normales. Ya este fenómeno de la niña se ha debilitado y pasamos entonces ¿a qué? La respuesta es llegar a dónde. ¿A dónde vamos? ¿A qué se nos prevé en cuanto a este fenómeno? Y les traigo acá rápidamente algo de historia, desde el 92 hasta la actualidad, de estos índices, de este monitoreo de este fenómeno, donde de la línea roja para arriba indica fase el niño, y la niña es de la línea azul para abajo, fase la niña. Ahí están indicadas las niñas más destacadas, 2008-2009, 2010-2011, la última. Por acá también tenemos los niños, ¿sí? Y uno va mirando la historia para ver cómo se va comportando, cómo se evoluciona este fenómeno en cuanto a las temperaturas del océano. Y acá les traigo un gráfico para que veamos qué es lo que muestra la historia, elaborado por un centro internacional. Esto es uno de los índices relacionado, no voy a entrar en profundidad, pero relacionado con las temperaturas del océano. Y miren acá, las líneas azules para abajo indican características niña, y la línea roja para arriba, características niño. Esta línea violeta es lo que estuvo ocurriendo ahora, 2020-2021. Y las líneas grises es cómo evolucionaron todos esos años que fueron niñas como este. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después, en los siguientes años? Y si ustedes pueden ver, casi siempre pasó una fase neutral y después volvió a una fase niña, en la mayoría de los años. Ojo que hubo años que pasó a la fase niño, ¿sí? Pero el porcentaje es mayor en esta transición neutral y niña, ¿sí? Igualmente todo es probabilístico y todo tiene cierta probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, ante este panorama y ante esto, ahí les marco los periodos de interés. Esto es lo que nos muestra la historia y volvamos otra vez al gráfico de barras con la información actualizada. Recuerden que principalmente los primeros días de mes se actualiza en los centros internacionales este gráfico que indica la probabilidad de ocurrencia y que cada una de las barras tiene en cuenta distintos modelos climáticos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos prevén ahora? Es continuar con un trimestre en condiciones neutrales. Esto recordamos siempre estar actualizándolo mensualmente por la incertidumbre propia que tiene, pero bueno, continuar en un fenómeno neutral es lo más probable, y en base a esto y en base a cómo evoluciona
distintos fenómenos también que explican las precipitaciones en nuestro país, teniendo en cuenta también el resultado de modelos climáticos. Les presento aquí para finalizar, es el pronóstico climático trimestral por consenso que se realiza entre el Servicio Meteorológico y demás instituciones, y en las cuales entonces para nuestro próximo trimestre esperamos un trimestre que en general presentaría lluvias en condiciones normales, los colores grises, en gran parte de nuestro territorio, probabilidad entre normal a por debajo de lo normal, lluvias deficitarias sobre áreas del noreste y del este de Buenos Aires y áreas del norte patagónico, por ejemplo. Así que en general en el área productiva sería el pronóstico que se prevé actualmente, y recomendamos siempre actualizarlos mensualmente. Muchas gracias, Natalia. La verdad es que es muy bueno el aporte y vemos que podemos ir previendo un poco cómo viene el año. La conclusión es que va a ser aparentemente un año neutro, por lo menos lo que se puede ver hoy, y creemos que bueno, va a ser también otro buen año para el cultivo de sorgo. El año pasado nosotros estábamos hablando que el área de sorgo por ahí aumentó, que aumentó un poco el nivel de tecnología. Y de pronto, cuando todo venía bárbaro, nos encontramos con una sorpresa, que fue un ataque importante de una nueva plaga en el cultivo, que fue el pulgón de la caña de azúcar. Y bueno, nos agarró un poco de sorpresa, pero por suerte se pudo detectar a tiempo. Y bueno, te quería preguntar a vos, Vicente, vos fuiste protagonista porque estuviste en Estados Unidos en el 2013 cuando se presentó este pulgón por primera vez, y además estuviste coordinando un programa internacional de mejoramiento del sorgo. ¿Qué nos podés comentar sobre la plaga? ¿Puede ser una limitante para el cultivo a futuro? Bueno, para responder esta pregunta, iría a una presentación. El pulgón de la caña de azúcar se llama Melanaphis shachari, solo a título de información solamente. Tenemos que, la respuesta la voy a dar al final, si va a ser un limitante. Hace suspenso, un poquito de suspenso. Yo iría directamente al grano. ¿Cuáles son los aspectos clave para el control de esta plaga que apareció en forma explosiva en la Argentina en esta campaña? Fines de enero. Y yo haría hincapié en esto justamente, en la correcta identificación y diferenciación versus otros pulgones. Caso el pulgón verde de los cereales, que ataca a todos los pulgones, a todos los cereales, trigo, cebada, etc. O sea, tener una correcta identificación. Es una plaga específica de sorgo, si bien está en la caña de azúcar y ha sido citada en algunas colonias, muy poquitas en otros cultivos, pero es una plaga específica de sorgo, así que se va a mover en función de lo que se mueva el sorgo. Es prácticamente único. El tamaño y la magnitud de las colonias en cada estadio de desarrollo de cultivo, eso va a ser clave para el monitoreo, concretamente, para detectar qué tamaño y la magnitud de las colonias. Esto va a ser clave para tener un correcto control de la plaga y un monitoreo preciso de todas estas de estos puntos anteriores. ¿Qué herramientas de control tenemos? Las herramientas de control que tenemos son, primero, híbridos tolerantes. En Estados Unidos tuvimos mucha suerte, nosotros acá en Argentina, porque estando en Estados Unidos, cuando yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio que me explotó en las manos este problema, porque no hay información, no estaba citado como plaga en el cultivo de sorgo. Entonces, esto pasó hace 8 años atrás, 7 años atrás, 8 años atrás, del 2021 a 2013, con también una expansión explosiva como tuvo esta plaga en Estados Unidos y en México. La gran diferencia es que ellos no contaban con información, el agricultor en el 2013, y nosotros sí contamos con información. Se imaginarán que las universidades norteamericanas y mexicanas, el USDA, todos los organismos que estaban dedicados a sorgo, al sorghum Chekhov, se dedicaron a investigar esta plaga y generaron un montón de información. Los semilleros, los productores de semillas y los criaderos, cosa que va a pasar acá en Argentina también, ni lerdos ni perezosos, contando con materiales tolerantes, y lo contamos como una herramienta de control fundamental. Si bien los híbridos tolerantes, uno a sembrar el híbrido tolerante no es que nos podamos ir de vacaciones y volvemos para la cosecha, no. El híbrido tolerante lo que hace es
tiene un nivel de tolerancia muchísimo mayor que el híbrido susceptible, o el híbrido realmente muy susceptible a la plaga, pero que por ahí puede requerir una o inclusive hasta dos aplicaciones de agroquímicos para controlar la plaga. O sea, no solucionamos el 100% del problema. El monitoreo, y acá pongo de ejemplo la chincha en la soja. Todos los productores andan preocupados cuando ven una chincha, está todo el mundo revolucionado y que aplican, que no aplican, que habla con el aplicador y patatín. Bueno, exactamente lo mismo, vamos a entrar en esa misma órbita con el sorgo. El sorgo granífero, con esta plaga de pulgón de la caña de azúcar, tenemos que monitorearlo de cerca porque la virulencia de esta plaga pasa de tener unas colonias muy chiquititas a tomar un protagonismo que compromete seriamente el rendimiento del cultivo. Por eso que los niveles de daño económico son muy bajos. Están hablados en la literatura, acá en Argentina hay poca experiencia, hay algún ensayo que otro con algún insecticida, pero realmente el nivel de daño económico que se tiene que ajustar por el valor de la mercadería, en este caso el grano de sorgo, por el valor de la aplicación y el costo de la aplicación del producto más la aplicación, eso debería ajustarse la ecuación. Pero ese nivel de daño económico en Estados Unidos está fijado en 50, 60, menos de 100 pulgones por planta después del muestreo. Es muy bajo, usted ve una colonia de 100 pulgones y es muy chiquitita, pero pasar de 100 pulgones a ser un problema importante en el sorgo es cuestión de muy pocos días. Control químico es la otra herramienta de control que tenemos, y la calidad de aplicación, no solamente decidir el producto que vamos a usar, que ya hay varios productos que están siendo recomendados para el control de esta plaga, preservando a la fauna benéfica, que también es otro elemento de control biológico, sino la calidad de aplicación, porque este insecto se ubica en la parte inferior de las plantas, contra el suelo, vemos, y en el embés de las hojas. O sea que para llegar con el producto, para que el producto alcance al insecto y haga su efecto de eliminarlo, tiene que llegar el producto a ese lugar. O sea que el tema de la calidad de aplicación de cualquier agroquímico, en este caso, puede determinar el éxito o el fracaso del control en el caso que decidamos hacer el control químico. Y solo a título de, acá vemos una colonia ya, esta colonia en una hoja es un ejemplo. Para que tengan una idea, las hembras son partenogenéticas, no hay reproducción sexual en este tipo de pulgones y en este en especial, pero tiene una tasa de reproducción de 80, deja 80 crías por semana. Entonces tiene un nivel de multiplicación fenomenal. Acá vemos fotos de un híbrido tolerante a la derecha y un híbrido susceptible a la izquierda. Vean la diferencia. Vean otro híbrido tolerante con un híbrido susceptible, que si bien el híbrido tolerante, como volvemos a repetir, puede ser factible de necesitar una aplicación de insecticida, pero vean lo que es el híbrido de la izquierda, que es susceptible, versus un híbrido, el de la derecha, el tolerante. Es el día y la noche, es negro y blanco, o sea, es muy diferente, es cualitativo, no es cuantitativa la tolerancia. Por mí es todo, creo que... Porque al final me dejaste con la intriga. ¿Puede ser una limitante para la expansión del cultivo? Bueno, no es limitante la respuesta es, no va a ser una limitante para la expansión del cultivo porque tenemos herramientas con cuales defendernos y, por ejemplo, este año que apareció abruptamente la plaga, muchísimos de los lotes afectados se pudieron resolver el problema con la aplicación de agroquímicos correctamente. Bueno. No va a ser lo vamos a tener que convivir con el pulgón porque vino para quedarse, es una plaga que no bien se instala, se queda, lo más probable es que explore más ambientes de los que exploró esta campaña pasada. Bueno, muchas gracias Vicente, muy bueno el panorama sobre un tema que seguro preocupa mucho de los productores. El factor que seguramente fue más importante para el interés que despierta el cultivo en los productores es el precio. La pregunta que nosotros nos hacemos, inclusive el año pasado tuvimos precios muy atractivos, con el sorgo estuvo hasta por encima del maíz, que tradicionalmente estaba un poco por debajo, es si este nivel de precios que nosotros vimos vino para quedarse o es una coyuntura. Y para analizar estos aspectos vamos a consultar al ingeniero agrónomo Leandro Pierbatisti, que es egresado de la UBA y a su vez obtuvo un máster en Economía y Derecho Agrícola de la Grande École del Instituto Nacional Agronómico de París.
que actualmente es consultor internacional de cadenas agroindustriales y realiza inteligencia de mercado en cereales en Latinoamérica. Leandro, bueno, la pregunta un poco está hecha. Te dejamos que nos comentes un poquito sobre los mercados de sorgo y sobre si esta demanda que vimos en los últimos meses vino para quedarse. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, quería saludar a todos. Bueno, un gusto compartir el panel con Daniela y con Natalia y Omar, y bueno, y agradecer a Maizar por esta invitación. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si ahí se ve, Perfecto. si está bien, perfecto. Así que bueno, una vez más agradecerles por esta invitación. Misma pregunta del año pasado, doblemente agradecido por la invitación de esta vez. Sabiendo que este año tenemos aún más herramientas que el año pasado para responder a una pregunta muy compleja en tan poco tiempo. Dispongo de 15 minutos y esos 15 minutos voy a tratar de ser lo más rápido y conciso posible, y por supuesto comentarios, discrepancias y preguntas espero que haya, porque es un tiempo muy acotado para algo tan complejo, porque no tengo la bola de cristal, pero hoy, este año, hubo señales que no teníamos en mayo del año pasado. Para empezar, hay que hablar del trigo antes de hablar del sorgo, claramente, porque el trigo es el cereal que más se intercambia a nivel mundial y no tiene parentesco con el sorgo, pero sí hay cosas muy interesantes a señalar para luego hablar de sorgo. En primer lugar, viene en rojo, miren lo que pasa entre 0 y 25 grados de latitud, prácticamente no se produce trigo, y fíjense cuando nos acercamos al Ecuador, caso de llámese México, caso de llámese Brasil, México solamente el 27% de la producción la utiliza, es decir, el consumo responde solamente con el 27% de la producción. Brasil lamentablemente necesita, para su consumo solamente puede cubrirlo con la mitad más o menos, y fíjense que todos los belts alejados ya a partir de 25 grados de altitud son los excedentarios. Fíjense ahí, Argentina, Europa, Canadá, Estados Unidos y demás. Entonces, interesante, pónganse en esto cerca del Ecuador, las bolitas rojas, esos son importaciones, países que no producen trigo, claramente. Ahora, cuando nosotros vamos al sorgo, justamente lo que es interesante es que es totalmente lo adverso. Fíjense que el caso del México, un país que tiene solamente un tercio de su consumo lo cubre la producción, fíjese que acá es directamente autosuficiente, a punto tal que puede llegar a exportar también sorgo, y en el caso de Brasil, gran productor de sorgo, directamente autosuficiente plenamente, ¿no? Fíjense, donde veíamos rojo en importaciones cerca del Ecuador en el caso del trigo, vemos esas grandes bolas celestes que son producción. Y el caso, por ejemplo, Nigeria, que está en el top 10 de importadores de trigo a nivel mundial, es el primer productor justamente mundial de sorgo. Después países de Europa del Este, ¿no? como ser Etiopía y como ser Sudán, son grandes productores y están en los top 3, ¿no? de lo que son los productores. Y lo que es interesante, vamos a hablar de China, que China cubre hoy en día, sumando con las necesidades forrajeras, solamente un tercio de la producción china responde a cubrir las necesidades domésticas. Y es interesante un poco hacer una comparación rápidamente. Obviamente estamos comparando un mercado más o menos casi 10 millones de toneladas de intercambio mundial con un mercado de 180 millones de trigo solamente, sin incluir el candial y la harina, mercado por supuesto mucho más chico, y una configuración de mercado bastante particular, porque fíjense que en el caso del market share de exportadores, fíjense que el 95% son 3 países, y Estados Unidos tiene el 80% del mercado. Fíjense el caso del trigo, que está relativamente concentrado, el podio solamente menos de la mitad. Y el caso en importación, sobre todo, que la demanda internacional de trigo es la más atomizada a nivel mundial, solamente el podio representa un 15% del intercambio mundial. En el caso del sorgo, 3 países tienen justamente el 80%, es decir, 3 países el 87% y solamente un solo país, que es China, concentra el 80% del intercambio internacional. Esto no hay que negligiarlo, no hay que reducirlo. Y otra cuestión también muy importante es cuánto se intercambia de la producción a nivel mundial. Ahora estamos en 15%, pero el año pasado estábamos en 9%. El año pasado el sorgo era el cereal que menos intercambia justamente a nivel mundial, porque esta es la frase que me dijo hace un tiempo Vicente, que me parece extraordinaria, que el sorgo es el trigo de los pobres, claramente, y se ve en este mapa.
Ahora, hablando de China, y ahí me permito hablar rápidamente, hay muchas cosas que se la voy a dejar, obviamente, que Omar va a hablar con más detenimiento, pero es muy interesante señalar que la última etapa del comeback, de la intervención fuerte de China en los mercados, que se inicia en el 94, y sobre todo en el 2000, cuando se crea Sinograin como empresa de Estado, lo que resulta muy interesante, que a partir de ese comeback intervencionista, es muy interesante señalar que en el 2004 hay un cambio de política radical en el maíz en China, porque se pasa de precios administrados por provincias directamente a un precio mínimo. Y ese precio mínimo no solamente fue aumentando a medida del tiempo, sino que además en el 2004 se establecen subsidios por hectárea que han llegado a 30 euros por hectárea para los productores para incentivar la producción justamente, y eso trajo aparejado que, como fue la política agrícola común europea, fue un éxito rotundo, porque en 10 años, a partir del 2004, la producción de maíz en China aumentó un 72%. Éxito total. Ahora, justamente lo que sucede, como sucedió en la Unión Europea, es que es extremadamente costosa, sobre todo cuando empiezan a caer los precios a nivel internacional. Lo que resulta interesante es que el precio, fíjense acá en rojo, el precio mínimo de compra de stocks públicos, y fíjense en verde, el precio del maíz puesto en China americano. En la campaña 14-15 llegó a punto tal que con 65% de aranceles al maíz americano, con 13% de IVA y con el costo de flete Golfo puesto en China, era más barato importar maíz americano que comprar sorgo, que comprar maíz en el mercado chino, en el mercado local. Y eso lo explica esto, claramente. A partir del 2013-2014, un boom del sorgo, y no solamente sorgo, trigo, se llegó a comprar 7 millones de toneladas, no es nuevo, ahora está comprando China trigo, ya compró, y esto en realidad no es nada nuevo. Es preocupante que el mercado se sorprenda de lo que está sucediendo ahora en China, que esto se viene viendo hace muchísimo tiempo. Obviamente luego hay una caída importante, y la caída responde también a un cambio de política con respecto a China, que tiene que ver con bajar el precio mínimo, el precio sostén, y hacer licitaciones a nivel público. Y eso generó obviamente que el mercado, que el maíz chino vuelva a ser un poco más competitivo, bajó las importaciones de sorgo, ya con una guerra geopolítica que Omar seguramente va a hablar en abril del 2018 con el antidumping del depósito, que fue una locura, y después con el 25% de tarifa. Pero después hay una nueva etapa, que es una recuperación justamente de las importaciones de sorgo en China, y a partir sobre todo del 19-20, y ahí empezamos a hablar de lo que respecta a la Argentina. Dicho sea la Argentina, fíjense que el boom que tenemos acá de exportaciones en la 12-13 no tiene nada que ver con China. Es decir, cuando China se empieza a comprar sorgo como locos a nivel del mercado mundial, Argentina está totalmente afuera de esa política. Esto responde a otra cosa completamente diferente que con tiempo lo podríamos hablar. Tema para cerrar del tema de China, si la demanda vino para quedarse o no, la población urbana igualó la población rural en el 2010, y hoy en día el 3/4 de la población va a ser urbana en el 2050. Es decir, hay una maquinaria, si se quiere, en China que no para, y sobre todo un cambio de política radical, que eso es lo que para mí explica la segunda etapa del sorgo, que es más demanda genuina china. ¿Por qué? Porque en el verano del 2016 suprimieron los precios mínimos los chinos. Y es lo que hoy estamos viendo. Un país que dice que tiene 200 millones de toneladas de stock y compra más de 30 millones de toneladas en una campaña. Ojo, es muy grave esto también, porque ¿hay realmente los almacenajes que creemos que existen en China? Es una pregunta para hacerse. Yo personalmente creo que no, pero no tengo la información como no la tiene nadie. Esto claramente se traslada a nivel de precios en el mercado local. Obviamente, fíjense en acá lo que es el precio pizarra más estimativo de maíz versus el sorgo. Cuando ustedes tienen positivo, significa que el precio del maíz, relativamente hablando, un porcentaje está por encima del sorgo, y a nivel negativo al revés, que el precio del sorgo está por encima del precio del maíz. Y yo lo que hice adrede fue acá hacer un promedio del periodo de intervención desde 2006, ¿sí? Periodo de intervención, no, directamente el periodo de intervención aparece en el 2000, si se quiere, en el 2008, pero informalmente aparece en el 2006, desde el 2006 hasta el 22 de diciembre del 2015, ¿sí? Fíjense con
picos negativos muy fuertes, 2008-2009, con un aumento del 40% del área respecto al año anterior, y la campaña 12-13, que fue la campaña récord, hay que remontar al año 85 para encontrarse con exportaciones tan importantes, 0 tonelada China, como vimos recién, Unión Europea, Colombia, países limítrofes, ¿sí? Pero fíjense que acá, en este periodo de intervención, que hizo que obviamente los ROEs y toda la intervención hacia el mercado de maíz haya beneficiado al sorgo, teníamos un precio promedio de 11% del maíz por arriba del sorgo. Fíjese que cuando se libera el mercado, el 22 de diciembre del 2015, hasta fines de mayo del 2019, lo puse adrede, tenemos un promedio del 22%, el doble. ¿Qué significa? Que aumentó el doble, relativamente hablando, el precio del maíz respecto al sorgo. Hoy, desde que se creó un flujo comercial estructural de Argentina hacia China, gracias a una voluntad comercial de fierro del sector privado argentino que quiso exportarle a este país, y gracias también a una cooperación público-privada, que a veces uno la escucha, que es algo muy lindo y folclórico, literal, pero literario, pero acá no es literario, acá se dio. Y a mí me parece que eso también seguramente Omar lo va a hablar, y me parece que es algo para aplaudirlo. Entonces, gracias a eso se generó que hoy en el periodo, desde fines de mayo, desde el 3 de junio del 2019 al día de hoy, al 5, que es donde cerré el rally, tenemos menos 5%. ¿Qué significa, relativamente hablando? Que el sorgo está más caro que el maíz. Y hoy, que es lo que mostramos acá, información pública del CIO Granos, tenemos volúmenes hechos de venta a abril, mayo del año que viene para sorgo con precios de 200 a 205 dólares. En abril se ha vendido sorgo a 20 dólares por arriba del maíz. ¿Sí? Obviamente después del rally de mitad de abril en adelante cambia totalmente la ecuación, pero tener un sorgo de 200 dólares es un muy buen precio relativamente hablando. A mí no me gusta hablar de buen o mal precio en términos absolutos, porque 200 dólares hoy, viene mañana, está 205, y un productor me puede decir, no es bueno el precio de 200, y es verdad, porque 205 es mejor que 200. Ahora, relativamente hablando, tener un precio en paridad o a 5 dólares abajo respecto al principal competidor que el maíz, me parece que es un precio realmente excelente, y esto va a continuar. Bueno, justamente, ¿qué pasa a nivel internacional y qué pasó este año? Este año lo que pasó que el año pasado, con Maizar 2020, que hablábamos de la situación que estaba totalmente tight, teníamos un spread en Estados Unidos de maíz, de sorgo versus maíz, de 74 dólares. Hoy tenemos un spread de sorgo versus maíz de más de 100 dólares. Esa es la situación. Y hoy, estoy hablando de ayer, con solamente Kansas con 3% sembrado, que es el 70% del área que hay de sorgo en Estados Unidos, insisto, es el país que tiene el 85% el 80%, perdón, del mercado de China, solamente 3% de planting progress, y solamente con eso ya tienen vendidos 1.190.000 toneladas, ¿sí? ¿Significa eso que el año pasado era 0 ventas anticipadas respecto al año que viene? Y en el año 2014, que fue el récord, estamos a 265% por encima del 2014, que fue récord de venta anticipada de sorgo americano hacia China. Eso es lo que está haciendo China, y esto también lo que muestra recién lo que le digo, que el USDA del año pasado, cuando la campaña 2021, en mayo del año pasado, la forecasteó por primera vez, le dio 5 millones de toneladas de importaciones de China, hoy estamos en casi 8 millones de toneladas. Esto es el apetito chino, que no va a parar en absoluto, máximo con los cambios de política que hubo respecto al maíz. Ahora bien, ¿qué sucede en Australia? Que Australia tiene más o menos el 5 o 6%, que esto no lo vemos tampoco. Hace años que venimos hablando de la sequía en Australia. Bueno, justamente recién escuchaba la presentación de Natalia. Hubo cambios, obviamente, con los censos, no solamente acá, sino también en el hemisferio sur, en el caso de Australia. Y lo que sucedió este año, usted sabe que en Australia se cosecha el sorgo de febrero a junio, ¿no? Pero tenemos un gran pulso en marzo. Marzo fue extremadamente lluvioso, a punto tal
que hay sorgos extremadamente brotados, daño de roedores, sorgos totalmente rechazados en Brisbane, y a punto tal que fíjense que este año, históricamente, el trigo está generalmente $50 por arriba del sorgo. Fíjense que el trigo, este año el sorgo a 30 de abril está por encima del precio del trigo, pero encima, fíjense la prima que tienen acá entre el Downs, el Darling Downs y el Brisbane. En Australia, en realidad, ustedes tienen el sudeste de Queensland, más o menos, donde está el Darling Downs, la gran producción de sorgo, y después tienen la parte noreste de lo que es el New South Wales. Esas son las regiones de producción de Australia, bien concentradas en cerca portuario a nivel del este. Acá generalmente hay una diferencia de flete de menos de $10, ¿sí? Este año está llegando a $50 y no es solamente flete porque hay más mercadería para poder loadear en los puertos de Australia, sino que tiene que ver que no hay sorgo número 1 ni casi número 2 en Australia, y eso hace que tengamos encima primas espectaculares en el caso de Australia. Para ir terminando, si yo terminase aquí, sería excelente el panorama para la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que Argentina va a seguir vendiéndole sorgo a China y vamos a seguir gozando de estos precios. Está perfecto, pero no debemos ser conformistas, siempre debemos tratar de ser inconformistas para poder seguir superando, porque lo que tenemos que ver es qué es lo que ofrecen nuestros competidores. Y en primera instancia, esto es personal lo que digo, el comprador exige lo que se le ofrece. No hay un mito de que el comprador compra lo que exige. En realidad, el comprador compra lo que en primera instancia se ofrece. En segunda instancia, cuando esa oferta supera la expectativa inicial del comprador, ahí se genera toda una puja entre que el comprador va a tratar en lo más rápido posible que esa expectativa que superó la inicial no la pague. Y el oferente, si es inteligente, va a tratar de instalar de entrada que, como superó la expectativa inicial, va a tratar justamente de reclamar un determinado precio. Eso es, señoras y señores, lo que se llama una prima. Pero para que exista prima, tiene que haber un reconocimiento justamente de ese mercado. Y para que haya una expectativa inicial por encima de lo demandado, tiene que haber previamente un mercado interno sólido o bien un mercado de exportación que esté exigido y requerido. Y en el caso de Estados Unidos y Australia suceden dos cosas. Australia se convirtió en el siglo XX, siglo XXI ya es otro cantar, en el primer exportador de todos los productos sabidos y por haber, gracias a un mercado interno extremadamente sólido. Estados Unidos se convierte en exportador a partir del mercado interno, totalmente al revés de lo que nos pasó a nosotros con agricultura familiar, y eso significó que Estados Unidos exportó sus propias especificaciones de calidad. Y en el caso de Australia, que tiene un recorrido diferente al de Estados Unidos, y si bien tiene un mercado interno, es menos sólido en el caso de Estados Unidos, tiene una cultura de exportación extraordinaria, al punto tal que tiene lo que se llama los códigos de prácticas en la cadena comercial australiana, que va desde el productor al exportador, y es lo que le llaman a los australianos self-regulations, es autorregulación pura, y eso fue lo que compraron los chinos también. Y para terminar, a ver, aquí la casualidad que cuando uno ve las especificaciones chinas, que ve 70,8 kilos por hectolitro, que es el peso hectolítrico, uno ve las especificaciones americanas, el sorgo número 2 justamente dice 70,8 kilos por hectolitro, que es lo que justamente la especificación china. Y cuando uno ve los cuerpos extraños de 2%, como máximo, fíjense que es el sorgo número 2 americano del 2%. Y aquí que este año, si se quiere, Estados Unidos, la campaña 2021, tuvo 75 pesos de peso hectolítrico promedio, el año pasado 75,8, y de cuerpos extraños están en 0,6%, no suben de eso. Estados Unidos le dice, te doy, ¿qué querés? Sorgo 1 tengo para dar. Y en el caso de Australia, fíjense que en el caso de Australia tienen 14% de humedad, el sorgo no está especificado en el guidelines, pero llega el sorgo americano por debajo de 14% a China. Y fíjense que el sorgo australiano es 13,5 capeado, como el sorgo 2, y obviamente también con el tema del peso hectolítrico es la misma cuestión, tienen un mínimo del 71 con el 70,8 chino. Y para terminar, nosotros
no tenemos que referirnos a lo que exige el comprador, tenemos que referirnos a lo que los oferentes ofrecen. Y lo que vemos en el caso de nosotros en Argentina, vemos que en el caso de cuerpos extraños solamente ingresa para China el grado 1, en lo que solamente atañe a cuerpos extraños. Y después en el tema de humedad tenemos fijado un 15%, mientras que en el caso de las especificaciones chinas estamos hablando del 14%. Acá termino con un mensaje. Si nosotros nos quedamos en esta posición, quiero ser claro al respecto, Argentina va a seguir vendiéndole sorgo a China, porque hoy hay un mercado que ya está definido y hay especificaciones dentro, que eso Omar lo va a explicar bien, dentro de este guideline que nosotros tenemos, que China está comprando porque nosotros entramos totalmente en esas especificidades chinas. Lo entramos sin ningún problema. El tema está que lo que yo le llamo acondicionamiento de la oferta se tiene que, si se quiere, generalizar como pasa en los países oferentes. Pero si las especificaciones siguen siendo las mismas, no va a cambiar la película. Lo que puede cambiar, justamente, que ese es el verdadero debate que tenemos decir nosotros y tener en la Argentina. Vamos a seguir exportando más, seguramente, y mismo con las condiciones actuales. La idea se trata no de exportar solamente más, de exportar mejor. Porque la única manera de exportar mejor, y exportar mejor, ¿qué le llamo yo? Que aumente el precio del valor FOB argentino. Porque acá no se trata de que aumenten 5 o 10 dólares para algún eslabón de la cadena. Después se competirá y se competirá por la prima intercadena. Yo estoy totalmente abierto a eso. Acá la cuestión es que suba el precio FOB. Y para que suba el precio FOB argentino, tiene que subir el condicionamiento de la oferta argentina. Y eso se va a dar gracias a lo que yo digo, que no es una opinión personal, es fáctico, es factual, de que tenemos especificaciones que no corresponden, si se quiere, con lo que ofrecen los dos competidores que tienen el 90%, 92% del mercado en el caso de China. Discúlpenme que haya sido rápido o me haya excedido el tiempo. Les agradezco mucho y cualquier duda o consulta o comentario me la pueden hacer. Muchas gracias. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Excelente la presentación, muy abarcativa. Y también para poner un poco más de profundidad en el tema y poder conocer entonces más el mercado chino, la manera de operar y otros aspectos relacionados con la negociación de los protocolos para poder exportar y tener esta puerta abierta a China, es que contamos con Omar Odarda. Omar Odarda es abogado especializado en comercio internacional, que asesora sobre negocios internacionales a empresas y cámaras empresariales, incluyendo el sector de granos, tanto de Argentina como el extranjero. Un punto muy importante, que fue consejero agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China entre 2007 y 2016. Y en su calidad de consejero, tuvo participación directa en la negociación del protocolo fitosanitario de 2014 y como asesor privado en la reanudación y consolidación de las exportaciones de sorgo Argentina a China desde 2018 a la fecha. Así que, Omar, bueno, esperamos tu presentación, por favor. Bueno, muchas gracias a todos, a los organizadores por haberme invitado a participar en este congreso, en este panel sobre sorgo. La verdad es que, bueno, quienes me precedieron la palabra, especialmente Leandro, han dado un muy buen panorama de lo que está pasando desde el punto de vista comercial y Daniela en la faz productiva. Yo voy a tratar de cerrar este panel, o lo que me compete, en poner en contexto en lo que está pasando en el marco del protocolo fitosanitario que nos rige con China y qué lecciones hemos sacado en estos años desde la firma del protocolo hasta la fecha y cómo eso nos proyectamos al futuro, que ya Leandro en gran medida ha tirado algunas conclusiones que comparto totalmente. Como ustedes saben, en China hay dos mercados. Uno es el mercado del sorgo forrajero, el otro es el mercado del sorgo para destilación de aguardiente. Quienes viajaron a China han tenido la oportunidad o han sufrido los banquetes cuando se brinda con el baijiu, cuyo componente principal es el sorgo.
La producción de China básicamente va a la producción de aguardiente. El sorgo importado va a la producción de forraje. Si hay algún faltante en la producción nacional de sorgo para aguardiente, obviamente que lo van a adquirir, lo van a importar, o a lo mejor por alguna cuestión de calidad, de gustos, etcétera, de sabores. Pero básicamente ese es el panorama del mercado. Hasta el año 2013 China no conocía el sorgo como forraje. Solamente he estado en reuniones de ministros donde el ministro chino se miraban entre ellos y no conocían al sorgo cuando uno le hablaba de sorgo. Argentina pide la apertura del mercado chino en el año 2009, pero recién se concreta en el año 2014. Previamente tuvimos que negociamos el protocolo de cebada en 2010 y el protocolo de maíz en 2012. Ahora, ¿cuándo negocia Argentina? Negocia cuando explota la demanda china de sorgo, producto de que entre el año 2011, a partir del año 2011, China deja de ser exportador neto de maíz para convertirse en un importador de maíz. Se disparan las importaciones de maíz y en el año 2013 esto alarma a las autoridades chinas y frenan las importaciones de maíz y las importaciones de DDGS de maíz, con el argumento de la detección de un evento transgénico no aprobado en China. ¿Eso por qué? Porque el maíz es uno de los 3 grados pilares de la política de seguridad alimentaria de China. Entonces, ¿qué pasa? Los importadores se vuelcan, descubren el sorgo, que tenía como ventaja ser un producto no transgénico, un producto no sujeto a un contingente arancelario en la OMC del 7,2 millones de toneladas, como en el caso del maíz, con un arancel, en el caso del maíz, de 0% de arancel intracuota, pero extracuota de más del 60%, y además, al no ser un cultivo estratégico, un cultivo de un grano que no está sujeto a estas consideraciones de tipo estratégicas. Entonces explotan las importaciones. Hasta ese momento China importaba menos de 100.000 toneladas, esencialmente desde Australia. Pasa a China a importar casi 10 millones de toneladas en el año 2015, como sustituto del maíz. ¿Quiénes pueden exportar hoy sorgo a China? Hay 2 grupos de países. Por un lado, los países considerados proveedores tradicionales, encabezados por Australia, que siempre exportó, Myanmar, muy pequeñas cantidades, país vecino, y Estados Unidos, que no exportaba absolutamente nada, pero que gracias a su lobby, a su poder de lobby, logra comenzar a ubicar sorgo, redireccionar ventas a otros países, las comienza a colocar en China. Y el segundo grupo de países está Argentina, encabezado por Argentina, que es el primer país en negociar un protocolo fitosanitario en 2014, es un protocolo que dice para procesamiento, pero la implementación del protocolo, las autoridades chinas nos han limitado el acceso a sorgo forrajero. En segundo lugar, Nigeria negocia su protocolo en 2019, un protocolo muy similar al de Argentina, pero explícitamente dice sorgo para forraje. Y en tercer lugar, en septiembre del año pasado, México negocia un protocolo que para todos los usos. Los exportadores tradicionales, los 3 países primeros, Estados Unidos, Australia y Myanmar, más México, no tienen limitaciones en el acceso. Argentina y Nigeria estamos restringidos a sorgo forrajero. Ahora, ¿cuál ha sido nuestra experiencia desde entonces? Tuvimos un comienzo fallido porque en el año 2015 había mucha expectativa de los importadores chinos por comprar sorgo argentino, veían que era un producto muy barato, que considerando los precios en Argentina o como los precios que colocaba Argentina, por ejemplo, en Japón, y había mucha expectativa de importar gran volumen. Se hicieron pocas operaciones, por un lado, porque hubo un fuerte control por parte del SENASA en la certificación. Había sido un año con mucha lluvia en 2015, en la campaña 2014-2015, y había mucho temor a que no se pudieran cumplir las condiciones del protocolo. Y por otro lado, los chinos, lo que pasó con el sorgo que ingresó, que fueron menos de unas 70, 80.000 toneladas, un solo barco y algunos contenedores, ese sorgo no fue bien recibido en China.
Desde entonces, China nos deja de comprar sorgo hasta el año 2018 bajo un nuevo contexto. Entre 2016 y 2018, la preocupación de los exportadores argentinos de sorgo, que estaban habituados a exportarlo a Japón y otros mercados sin mayores condiciones de requisitos fitosanitarios de calidad, la queja era: este protocolo no se puede cumplir porque por las 25 plagas cuarentenarias que exige, sobre todo en materia de sorgo de Alepo, y de ahí que había pedidos para que se negocie con China tolerancias al sorgo de Alepo, cosa que fue totalmente rechazado por parte de China cuando se les planteó. La nueva etapa comienza en 2018, la guerra comercial, uno de los detonantes de la guerra comercial en abril del 2018 fue el antidumping que mencionó Leandro al sorgo de Estados Unidos y derechos compensatorios por subsidios, que generan un caos logístico, más de 20 barcos que tuvieron que ser redireccionados y muchísima problemática, y ahí tímidamente Argentina se exportan 1.000 toneladas en contenedor. Fue un importador privado que le gustó el producto, eso generó ciertos comentarios en el mercado chino, y en 2019 ya se venden 170.000 toneladas, en 2020 fueron 460.000 toneladas, y ahora podríamos llegar, quizás vamos a superar o estaríamos cerca del 1.000.000 de toneladas. ¿Qué barreras tuvimos que superar? La mala reputación. Argentina carece de ese poder de lobby, nuestro sector privado, y no llegamos no posicionarnos en el mercado chino como lo hacen nuestros competidores Estados Unidos y Australia, sobre todo en este producto y en otros. También los preconceptos sobre si podemos cumplir el protocolo, las plagas, o el antecedente de la baja calidad de lo que se mandó, que no gustó. Tuvimos los preconceptos respecto al componente de tanino, el costo más elevado, porque tenemos un flete más elevado, tenemos derechos de exportación también, y cuando a fines del año 2019 tuvimos la oportunidad de reunirnos con importadores chinos, ellos claramente nos posicionaban al sorgo de Australia como su preferido en materia de calidad, seguido por el de Estados Unidos y muy lejos el de Argentina. Creo que todo eso lo hemos estado logrando superar, venimos desde atrás remándola para posicionarnos en lo que es hoy el mercado y algo que tenemos que cuidar. ¿Qué aprendimos? Desde el lado de la oferta argentina, de que es posible cumplir el protocolo fitosanitario firmado en 2014. No es excusa. Lo que ha cambiado es que es un negocio distinto del negocio tradicional que se hacía. Es un negocio prácticamente de especialidad. El protocolo nos lleva a subir los estándares de producción, de selección del producto y cómo se envía el producto a destino, que piden los chinos, que seguramente por estar acostumbrados a comprar el mismo producto a países como Australia y Estados Unidos, que tienen condiciones de comercialización más exigentes respecto debido a normas internas de comercialización. Y ese es el segundo punto que quiero mencionar. También nos dimos cuenta que nuestra norma está totalmente desactualizada. La norma de 1994, como lo dijo Leandro, no tiene un parámetro de peso hectolítrico y de otras cuestiones, y por lo tanto debemos ayornarnos. Australia actualiza su norma todos los primeros de agosto. La norma de Estados Unidos es del año 2008. ¿Qué más? En materia de mercado, y algo para entender esto, el sorgo argentino, el sorgo importado, no compite con el sorgo chino, compite con el maíz de China. Es decir, las oportunidades se dan de acuerdo a las necesidades que ellos tienen en materia de forraje, en materia de maíz. Pero no es por el tema, no mueve la aguja el sorgo chino. Ellos tienen una producción constante de sorgo que no tienen extensión territorial o de superficie cultivable para extender el cultivo doméstico. Y la contrastación también es favorable, tenemos una ventana
que tenemos donde tenemos oportunidad de colocar nuestro producto. Ahora, ¿qué desafíos tenemos como proveedores? En primer lugar, seguir haciendo las cosas bien. Hemos aprendido a cumplir con el protocolo y quienes están no hemos tenido ningún incidente respecto a plagas ni tampoco a calidad. Eso señala de que quienes están exportando lo están haciendo bien. Pero tenemos que tener cuidado de que esto no se desmadre, de que por entrar jugadores u oportunistas esto lleven a perder esta confianza que nos estamos ganando en los compradores chinos. Ya no es un importador que se atrevió a importar 1.000 toneladas en contenedores. Ahora estamos hablando de varios jugadores, empresas grandes, privadas y estatales que comenzaron a comprar el producto argentino y que están satisfechos con el producto. SENASA es muy consciente al respecto, pero también esto requiere sobre todo la responsabilidad por parte de los exportadores argentinos de saber, de manejar el negocio debidamente. Necesitamos ayornar el estándar nacional. Y también necesitamos negociar, digamos, inteligentemente y con toda la información del mercado de este acceso, regularizar nuestro acceso, porque nuestro protocolo está firmado para permitir el acceso para producción industrial, para procesamiento y destilación industrial, pero por una cuestión de mala implementación. Fíjense que el protocolo dice para procesamiento, pero la norma de implementación del año 2014, el decreto de implementación de la vieja ACSIC, omitió la palabra procesamiento. Y las gestiones que el gobierno tienen que llevar a cabo, tenemos que tener cuidado de que no nos encierren en una negociación que requiera un nuevo análisis de riesgo, porque no es necesario. El producto tiene menos riesgo desde el punto de vista de inocuidad, entonces no necesitamos condiciones adicionales. Y el precedente de que firma México el año pasado es un precedente que tiene que prendernos las alertas, dado que firman un protocolo que si uno lo lee y lo entiende perfectamente y sabe cómo lo están implementando, es muy similar a lo que Argentina ha firmado en materia de arvejas. Es para un manejo muy cuidado, de poco volumen, de poca extensión territorial de producción, etcétera, etcétera, que sería totalmente inviable en el caso nuestro, que tenemos producción a lo largo y a lo ancho del territorio, y sobre todo también estamos exportando en grandes volúmenes. A modo de conclusión, la demanda china, como dijo Leandro, me parece de sorgo vino para quedarse. Argentina comienza a ser un jugador en esto en contrastación, pero con respecto a lo que está pasando hoy con el maíz, hay que mirarlo tomarlo con pinzas, dado que como el sorgo está atado al maíz, y el maíz es un grano estratégico, hoy se han disparado las importaciones quizás a 30 millones de toneladas, porque el año pasado hubo problemas climáticos, de tornados, etcétera, que disminuyeron considerablemente la producción nacional, y eso ha generado toda esta fuerte demanda de maíz y de otros granos, incluyendo el sorgo. Pero la semana hace 10 días atrás, el 21 de abril de pasado, ya el gobierno, el Ministerio de Agricultura de China saca nuevos lineamientos para el sector, orientando a su sector. Acordémonos que China es una economía planificada y en estas cosas las cumplen, donde recomiendan a sus productores sustituir en la medida de lo posible las raciones de alimento balanceado para cerdos y para pollos al maíz y a la harina de soja por otros granos, incluyendo al sorgo, y por otros tipos de harinas. Entonces, ¿por qué decimos que hay oportunidad para que el sorgo permanezca? Digamos, continúan las ventas a chinas de sorgo, dada esta realidad y dado que competimos con un producto que es sensible para la seguridad alimentaria, la política de seguridad alimentaria del país. Y por último, nos estamos ganando una reputación de productor y exportador confiable. Tenemos que mantenerlo.
Esto también nos posiciona mejor en nuestro diálogo con las autoridades chinas. Ya no somos un país que exporta algunos contenedores, sino que somos un país que estamos proporcionándole 1 millón de toneladas, y gracias a nosotros, debido a los problemas que tiene también Australia, ellos logran diversificar. Estados Unidos y Argentina aparece como la alternativa, y esto tiene que jugar a nuestro favor. No tenemos la condición de imponerle a las autoridades chinas nuestras condiciones, pero sí sentarnos de mejor manera en esa mesa de diálogo para conversar con este nuevo socio que tenemos. Así que con esto quiero concluir, y muchas gracias por haberme invitado a presentar esta experiencia. Al contrario, muchas gracias, Omar, por el esfuerzo y por haber participado en el desarrollo y la apertura de este nuevo mercado. Mira, Vicente, me gustaría, ya para ir cerrando, que fuéramos a ver un poco algunas conclusiones que pudimos sacar de estas presentaciones y lo que veníamos charlando. La primera es que la demanda se observó un incremento importante en el área del sorgo granífero con un aumento del nivel tecnológico. La segunda conclusión es que el cultivo va a ser una buena alternativa desde el punto de vista climático para la próxima campaña, que la aparición del pulgón de la caña de azúcar no va a ser una limitante para la evolución del cultivo. Se diría que se observó un aumento en el nivel tecnológico usado por los agricultores en esta pasada campaña. Existe un gran margen de progreso en cuanto a explorar rindes más altos aplicando niveles tecnológicos superiores. Y que la demanda de China de sorgo vino para quedarse, como dijo recién Omar, pero tenemos que ser unos proveedores confiables, cosa que vamos en camino a hacerlo en el caso de sorgo. Y se continuará con la tendencia de buenos precios, por lo que estuvimos viendo con las charlas de Leandro y de Omar. Obvio, hay que cuidar la calidad de la mercadería para cumplir con el protocolo y convertirnos en proveedores confiables, y que los chinos se sientan cómodos y nosotros tengamos otras posibilidades de negociar de otra manera con los chinos y abrir otros mercados también por consecuencia. Bueno, finalmente, antes de despedirnos, quisiéramos comentarles que la IAMBA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires, conjuntamente con el INTA Pergamino y la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, la UNOVA, están organizando el cuarto simposio nacional y segunda conferencia internacional de sorgo, que se va a llevar a cabo de manera virtual el 24 y el 25 de agosto. Así que los invitamos a todos a que estén atentos, a participar, a los que son investigadores a enviar sus trabajos. Y por último, en nombre de Maizar, queremos agradecer a nuestros invitados por la participación. Vamos a estar atentos para reunirnos con todos los que estuvieron escuchando esta charla en cualquier momento que el cultivo de sorgo nos convoque. Y en lo personal, decir que ha sido un honor compartir con Vicente este panel. Muchas gracias. Muchas gracias.